Después de terminar sus asuntos en el banco, Jorge ya se disponía a ir a casa, pero decidió pasar primero por el supermercado. En camino a la tienda, su atención fue capturada por un mendigo parado junto a una caja de limosnas. Jorge notó que, a pesar de sus aproximadamente 60 años, el señor lucía considerablemente más viejo. El tiempo en la calle claramente había dejado su huella en él. Su apariencia se completaba con una barba descuidada y el cabello sin cortar desde hacía mucho tiempo. El señor parecía desafortunado, y en su caja había solo unas pocas monedas. Estaba de pie, encorvado, claramente sin fuerzas, balanceándose de un lado a otro. Por un momento, Jorge se preguntó si este mendigo podría estar enfermo o ebrio. Pero al mirarlo más de cerca, de repente sintió un extraño deseo de ayudar a este desconocido. Este impulso, proveniente de lo más profundo de su ser, parecía inexplicable. En su corazón, se agitaban diferentes emociones. Le daba lástima el anciano, y no quería simplemente pasar de largo. Sacando su billetera del maletín, Jorge sacó $50, y colocó cuidadosamente el dinero en la caja del mendigo. En ese momento, su mirada se deslizó sobre las cicatrices en las manos del anciano. Al ver esas cicatrices, Jorge inmediatamente pensó: estas son marcas de quemaduras. Las mismas lesiones eran visibles en el rostro del señor, asomándose a través de la barba. Jorge se dio cuenta de que había mantenido su mirada en el desconocido mucho más tiempo de lo que requerían las buenas maneras. Antes de que el hombre diera un par de pasos hacia su auto, alejándose, el señor lo llamó. Gracias, pero has dado demasiado, probablemente te has equivocado en el valor del billete. Jorge quedó tan sorprendido que se quedó paralizado. Ni siquiera podía imaginar que alguien que claramente necesitaba dinero pudiera rechazar una gran donación. El hombre miró al señor, y de repente se dio cuenta de que ya lo había visto antes en algún lugar. Jorge no era de los que se avergonzaban de hacer preguntas directas. En ese mismo momento, se dio la vuelta, se acercó y dijo: Señor, estoy seguro de que nos hemos encontrado antes. Cuando Jorge escuchó la respuesta del anciano, quedó impresionado, y eso no era fácil de hacerle a este hombre fuerte. A una edad temprana, ya era banquero y había logrado mucho, empezando desde cero y trabajando incansablemente. Nunca dependió de la ayuda o el favor, siempre confiaba solo en su valentía y perseverancia. Aunque Jorge tenía una buena fortuna, no se detenía en ello. Su carrera prosperaba, al igual que su vida personal. Estaba casado desde hace 5 años, y para los que los rodeaban, él y Gabriela eran un ejemplo de felicidad y comprensión mutua. El amor entre Jorge y su esposa era sólido e inquebrantable. Se conocieron en la universidad y desde entonces habían sido inseparables. Su unión era armoniosa, como dos mitades de un todo. En su vida familiar, todo era perfecto. Nunca caían en conflictos graves, y si surgían desacuerdos, siempre encontraban una solución pacífica y un compromiso que satisfacía a ambos. Pocos sabían que los jóvenes esposos enfrentaban un grave problema: no podían concebir hijos durante mucho tiempo. Parecía que habían intentado todo, pero nada daba resultados. Tenían dinero, así que incluso intentaron la fecundación in vitro. Gabriela estaba angustiada por no poder darle un heredero a su amado. Todos los días soñaba con escuchar risas de niños en su hogar. Incluso consultó astrólogos y probó otros métodos no convencionales. Creía que si todo estuviera preparado para la llegada del bebé, éste llegaría. Gabriela convirtió una de las habitaciones libres en una hermosa habitación de bebé. Pasaba varias horas allí cada día, imaginando que el bebé ya había nacido. En algún momento, Jorge incluso empezó a resignarse a la idea de que tal vez no estaban destinados a tener un hijo propio. Consideraron la adopción, pero eso no desalentó a Jorge de soñar con su propio heredero. Se imaginaba a su hijo adulto liderando la empresa, y cuando los padres envejecieran, el hijo estaría allí. Gabriela soñaba con el futuro de su hijo,
reflexionando sobre sus intereses y pasiones, sin importar su género. A veces compartía sus pensamientos con Jorge con alegría. Estas conversaciones entre los esposos se prolongaban durante toda la noche. Cuando salían a caminar, Gabriela observaba con placer a los transeúntes con cochecitos y niños. A veces incluso lograba entablar conversación con los niños, si sus padres lo permitían. En esos momentos, sentía una felicidad femenina especial, llena de energía e inspiración. Jorge, mirando a su esposa, sentía cierta tristeza porque cada día con ella podría haber sido mucho más feliz si ya tuvieran un hijo. Incluso se sometieron a exámenes médicos con la esperanza de encontrar una razón, pero no encontraron nada. Y aunque a veces sentían desesperación, ninguno de los dos permitía que ese sentimiento dominara para no entristecer al otro. Un día, Gabriela anunció una feliz noticia. No lo creerás, querido, estoy embarazada. Este momento fue un verdadero milagro para ellos. Jorge se le llenaron los ojos de lágrimas, y abrazó fuertemente a su esposa ya embarazada, como si temiera perderla. Jorge recordaba cómo en ese momento ella se rió, y dijo: ¿No me aplastarás, cariño? Ahora necesito cuidar de mí misma y de nuestro bebé. Desde ese día, la vida de la familia cambió radicalmente. Por las mañanas se despertaban y se quedaban en la cama durante mucho tiempo, sonriendo el uno al otro. Cada uno sabía de dónde venía ese buen humor. Ahora tenían planes claros para el futuro, discutían nombres para el bebé, elegían los mejores jardines de infancia en la ciudad, se imaginaban cómo sería su hijo y recorrían las tiendas de artículos para bebés. Todo el embarazo transcurrió sin problemas. Los cónyuges disfrutaban de la espera y contaban con impaciencia los meses, semanas y luego días hasta que el bebé naciera. Cuando nació su hija, Jorge estaba encantado. No podía imaginar amar tanto a alguien. Consentía y cuidaba a la niña. Gabriela quería hacerlo todo ella misma y a veces no quería soltar a su hija, tan feliz estaba con su llegada. La joven madre cambió, sonreía más a menudo y agradecía a Dios todos los días por ese regalo tan precioso para ella y su esposo. El Señor suspiró profundamente, sacando a Jorge de sus pensamientos, y comenzó su relato. Sabes, antes no era un sin techo. Trabajo como bombero, mi foto incluso colgaba en el cuadro de honor. Nunca busqué premios, pero para ser honesto, tenía muchos. Ser bombero era mi vocación. Siempre me daban pena aquellos que trabajaban en algo que no les gustaba, quienes deambulaban tratando de reunir dinero para vivir, pero no encontraban su propósito. Y no solo en el trabajo todo iba bien, tenía una familia maravillosa, mi esposa y mi hija, Cassandra y Angelina. El Señor guardó silencio y cerró los ojos, recordando a sus seres queridos. En su voz había dolor, pero en su expresión apareció una especie de luz. Los recuerdos desgarraban su alma, y sus manos temblaban. Jorge tocó suavemente su hombro. Señor, ¿cómo se llama? El anciano bajó la mirada, como si intentara volver al pasado. Ante él pasaron los últimos años, y se dio cuenta de que nadie había pronunciado su nombre en 2 años. Casi había olvidado quién era. Allí, en la calle, los nombres no eran necesarios, pocas cosas tenían importancia. Cada uno luchaba por sobrevivir. Reinaban leyes completamente distintas a las del mundo de las personas que tienen un hogar al que regresar, donde les esperan calor y amor. Me llamo Ricardo. Fui tan feliz, estaba seguro del mañana, respondió el anciano, y luego continuó, como si ya no pudiera detenerse. Todavía me cuesta entender cómo pudo pasar todo esto. En ese entonces era tan joven, solo tenía 45 años. Es horrible cuando te despiertas por la mañana y todo está bien, pero para la noche todo cambia irreversiblemente. Estaba al volante, y todavía me culpo. Si nos hubiéramos quedado en casa ese día, nada de esto habría pasado. Pero, ¿a quién debo culpar ahora? ¿A mí mismo o al conductor que se metió en nuestro carril? No lo sé.
A veces me vuelvo loco pensando que fui yo quien llevó a nuestra familia a ese accidente. Y al día siguiente no puedo contener el odio hacia ese borracho al volante. Él sobrevivió, pero mis seres queridos se fueron para siempre. También sufrí, pero ¿se puede comparar con que Dios me los haya quitado? A menudo pienso que hubiera sido mejor si yo hubiera muerto en su lugar. ¿Quién soy ahora sin mi familia? Soy un viejo sin techo, una criatura inútil. Jorge se quedó inmóvil. No podía mover un dedo, estaba horrorizado mientras escuchaba al Señor. Ese día sufrí fracturas que ahora me pasan factura. Mi coordinación deja mucho que desear, y caminar no es tan fácil. Mi vida se desmoronó por completo. No hay familia, no hay carrera, y trabajar como bombero en este estado de salud es una utopía. Nunca me quejé de mis fracasos, pero cuando realmente necesité apoyo, no lo encontré. En ese momento lo perdí todo. La vida parecía haber terminado. Y sinceramente, así fue. Confesando su desgracia, el Señor a veces se detenía, tratando de recordar los detalles más pequeños. La vida en la calle hace que olvides el pasado, lo que fue antes. Todo se reduce a sobrevivir. Le costaba admitir que estaba debilitado, que el destino literalmente lo había roto. Porque Ricardo, trabajando como bombero, se consideraba invencible. Podía entrar en un edificio en llamas, y eso lo hacía el mejor entre sus colegas, incluso cuando ellos dudaban ante el peligro. Después de una larga pausa, Ricardo continuó. Luego comencé a beber, todos mis conocidos me dieron la espalda. No me di cuenta de cómo terminé en la calle, y por supuesto, perdí mi hogar. Gente como yo es presa fácil para los estafadores, por eso los inmobiliarios fraudulentos me engañaron tan fácilmente. Desde entonces han pasado unos 15 años, no menos. Incluso me he acostumbrado a esta vida en la calle. Parece que ya soy parte de este mundo. Jorge escuchaba las confesiones del ex bombero, y una solitaria lágrima rodó por su mejilla. Y no era porque fuera tan sentimental. El hombre recordó un incidente de hace 15 años, cuando él aún era un adolescente. En la casa donde vivía Jorge, ocurrió un incendio. Se encontró en medio del caos, se desorientó y quedó atrapado en una trampa de fuego. En ese momento, Jorge estaba tan asustado que ni siquiera podía pensar. La salida del edificio en llamas estaba bloqueada para él. Cuando el bombero, que resultó ser la persona que hoy vive en la calle, supo que había un chico en el edificio, se metió en el fuego para salvarlo, sin pensarlo ni un segundo, a pesar de que eso podría costarle la vida. Gracias a la valentía de Ricardo, el chico sobrevivió, y el bombero sufrió quemaduras durante el rescate. Jorge no podía creerlo, delante de él estaba su salvador. Hace 15 años, pensó que nunca volvería a encontrarse con aquel bombero, pero Jorge llevó la imagen de Ricardo en su mente durante toda su vida. Este señor había perdido todo, pero aún le quedaban su dignidad y su buena memoria. En el hombre adulto, vestido con un traje caro, el ex bombero reconoció al chico asustado que años atrás estaba condenado a morir en un infierno de fuego si no lo hubieran rescatado. Jorge, al escuchar la confesión del anciano, sintió un fuerte deseo de ayudar. Aunque habían hablado solo por un corto tiempo, Jorge pudo imaginar con detalle lo difícil que fue para su salvador perder todo y acabar en la calle. Fue como si hubiera experimentado junto a él las frías noches, el cansancio extremo de la vida, las miradas despectivas de los transeúntes y el intenso dolor que le había causado aquel accidente. Jorge compró una casa para Ricardo cerca de donde él mismo vivía. La pareja comenzó a invitar al señor a su casa. Cuando Jorge supo del amor de Ricardo por los animales, le regaló un cachorro para que el ex bombero no se sintiera tan solo. Ricardo encontró una nieta en la pequeña hija de Jorge y Gabriela. A menudo miraba su rostro e imaginaba cómo se vería hoy su propia hija. Y en esos momentos, una lágrima rodaba por la mejilla arrugada del señor, que él barría con vergüenza. Aunque en realidad,
no tenía nada de qué avergonzarse. Cuando el señor veía a la hija de Jorge jugar tranquilamente en el suelo, su rostro se iluminaba con una sonrisa. Y la primera vez que vio su sonrisa, él mismo rió en respuesta, recordando inesperadamente que en esos 15 años en la calle había olvidado lo que era reír con alegría. Al afeitarse la barba y arreglarse, Ricardo se miraba sorprendido en el espejo. Aún se veía bien, y el hecho de haber encontrado una nueva familia lo transformó aún más. Parecía haber rejuvenecido muchos años. Con sorpresa para él mismo, notaba que empezaba a tener planes positivos para la vida, pequeños planes, pero incluso esos lo hacían sentir bien. Ricardo estaba agradecido a Jorge y a su familia por haberlo acogido con tanta calidez. El bombero les agradecía una y otra vez, pero Jorge y Gabriela solo respondían que a la bondad se responde con bondad. Porque en aquel fatídico día, el bombero podría haber muerto salvando a Jorge. Ahora, Ricardo ya no pensaba en regresar a la calle. Vivía por estas 3 personas maravillosas que le dieron otra oportunidad en la vida. Durante su tiempo en la calle, había visto mucha maldad en la